Buen día, bienvenidos a este tiempo hermoso, un tiempo de comunión, un tiempo de unidad, de amor, de paz. Pero qué lindo ver a cada uno de ustedes que está acá y que vienen con ese hambre, con esa sed de conocer, de escudriñar, con los oídos bien atentos, bien abiertos, para que el Espíritu Santo nos esté hablando, esté ministrando su deseo y su voluntad. Pues nosotros hemos sido reconciliados con Dios el Padre por la obra de Jesucristo. Y esta reconciliación opera en 4 ámbitos. En el ámbito, obviamente, con Dios primero, después con nosotros mismos, después con el prójimo, y el prójimo es nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros colegas de trabajo. Pero también esta reconciliación opera en el ámbito de la creación, donde Dios nos estableció para gobernar, para que la creación no nos gobierne a nosotros, sino que nosotros podamos gobernar a la creación, entendiendo el propósito de cada cosa para lo cual fue creado. Qué bueno es entender el propósito de cada situación, de cada cosa, para qué fue creado, cuál fue la intención original de su creación. Cuando no entendemos eso, una hojita de coca, de tabaco nos gobierna, nos somete. Pero cuando entendemos el propósito de toda la creación de Dios, vamos a ser efectivos en aquello que Él quiere operar a través de nuestras vidas. Vamos a darle su lugar y su espacio, porque entender el propósito de nuestra creación es glorioso. No vamos a cancelar nuestra vida operando a través de un alma gobernada por las emociones y las pasiones, entendiendo que el propósito para el cual fuimos creados fue para darle gloria a Dios y nos estableció en este propósito eterno, además, para colaborar con Él. Imagínense, imagínense que Dios, teniendo todo el poder y toda la autoridad para hacerlo, Él ha decidido en este nuevo pacto hacerlo y trabajar a través de su cuerpo, que es su iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, estamos reconciliados con Él, somos amados por Él, somos su valiosa posesión. De toda la belleza que Dios ha creado, no se complace en las galaxias, en las bellísimas estrellas, en esas flores, en esas plantas, en la diversidad de su creación. ¿Sabe qué? Y esto a mí me vuela mi cabeza. Se complace en seres humanos con tendencia a fallar. Se complace en sus hijos, que por estar en Cristo no dejaron de ser seres humanos, con un alma, con emociones, con voluntad. Pero el amor de Dios nos ha dado el libre albedrío para escoger o lo que le complace a Dios o lo que nos complace a nosotros. Podemos empezar con una pregunta. ¿Qué te complace? ¿Qué te complace? Que la respuesta sea: me complace amar, creer y obedecer a Dios. Vivir en la plenitud, gracia, de su vida, de su poder. Charito querida, bienvenida. Y bueno, nuevamente Pedrito y a cada uno.
Entonces vamos a estar hablando sobre la administración. Andreita hizo una oración muy poderosa el domingo pasado y nos abrió una puerta, un portal, para hablar sobre administración, porque estamos hablando una serie sobre familias integralmente saludables. Y cuando es integral, abarca todas las áreas de nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar con Jacqueline, querida, gracias, con Santiago 1. Todo lo que es bueno y perfecto descienda a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Usted y yo somos la valiosa posesión de Dios. ¿Usted tiene posesiones valiosas? ¿Cómo las cuida, no? ¿Cómo las guarda? ¿Cómo las protege de los ladrones, del tiempo, de que se dañen? Así Dios, todos los que estamos aquí podemos saber que sí somos la valiosa posesión de Dios, porque nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha suplido, nos ha liberado, nos ha hecho entender cosas que son para nuestro propio beneficio, para nuestro bien. Pero además de eso, Dios no quiere tenernos como un trofeo, como un adorno. Quiere que practiquemos la vida que se nos entregó y así podamos cumplir el gran propósito de reconciliar al mundo con Dios. Comencé a leer un libro muy bueno de un psiquiatra español, apellidas Rojas, lo escribió en el 92. Y el título de este libro es El hombre like. En la década de los 80 comenzó la oleada de lo like. La Coca-Cola sin cafeína, la margarina sin grasa, los edulcorantes sin azúcar. En otras palabras, todo sin la sustancia prima. Entonces, y si nos damos cuenta, dice él, hay una generación así de hombres light, sin sustancia, que tienen mucha información y quieren aprenderlo todo y quieren conocerlo todo, pero sin ninguna intención de cambiar. ¿Por qué? Él habla del hedonismo, habla del narcisismo. Muy bueno el libro. Habla, dice, de que ahora al sexo sin compromiso le llaman amor. Habla tan bien este hombre y muestra un perfil. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya sabemos a quién se está refiriendo. Se está refiriendo al viejo hombre. Ese es el viejo hombre en su potencia. Porque cualquier cosa no se queda en su sitio en la creación de Dios. O avanza o retrocede. Entonces nosotros vemos cómo la naturaleza antigua cuando no conoce la verdad de Dios, los principios de Dios, la palabra de Dios, va operando destrucción para sí misma. Así que qué importante es entender que esta generación, como llama el escritor, el psicólogo Rojas, de hombres light, no aceptan, dice él, no aceptan nada que sea absoluto, no aceptan la verdad absoluta, no aceptan principios. Su principio es dinero, placer,
lo último del momento, la información del momento, porque no tienen un propósito ni un sentido en su vida. ¿Saben qué, amados? Por eso es que no jugamos a la iglesia. Esa generación light necesita conocer a Cristo a través de una iglesia madura, a través de una iglesia equilibrada, porque también hemos visto muchos testimonios de la iglesia en extremos del legalismo que corre a la gente. No se ponga, no haga, no diga, no. Oiga, regulando a la gente desde afuera. Cuando la verdadera regulación la hace el poder del Espíritu Santo en el interior, ¿sabe cuándo? Cuando nos exponemos a la palabra de verdad. Por eso es tan importante. Personas que hablen los misterios de Dios con sabiduría y madurez, para no irnos a los extremos, el extremo total del legalismo, que ya nada se puede, o el extremo total del libertinaje, que convierte en la gracia en libertinaje. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia es Cristo. La gracia nos habilita y nos capacita para poder comprender, para poder entender, para amar a Dios, para obedecer a Dios. ¿Sabe qué? La gracia nos da descanso, porque también nos muestra que la vida de los hijos de Dios es por fe, es creyéndole a Él y asumiendo por la fe la obediencia a esa voz, a esa fe. Entonces, el Señor en 1 Corintios 4, 1 al 2, nos habla de los administradores. ¿Cuáles son las características de estos administradores? Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El glorioso misterio de Dios es Cristo. En nosotros, la única esperanza de gloria. Por eso, mis amados, no nos concentremos en cómo estamos, pero si yo estoy muy mal, yo hago esto, otro ni sabe lo que hago. No me importa. Lo que me importa es que usted se exponga a la palabra. Dice la Biblia que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los que están en error, hace entender a los que quieren entender. No nos deparemos con nosotros mismos, deparémonos con la obra gloriosa de la cruz que dice que ya nos hizo, diga ya nos hizo, ya somos en Cristo. ¿Qué somos? Santos, perfectos y completos. Esa es una realidad en nuestro espíritu que al recibir a Cristo instantáneamente ocurrió. Pero el desafío, ¿cuál es? La obra progresiva en el alma, que a medida que tú y yo nos vamos rindiendo a la verdad, a la palabra del Señor y la vamos obedeciendo, ¿sabe qué? Comienza a formarse Cristo, comienza a operar en nosotros la libertad y el descanso. Nosotros los seres humanos, y yo soy así, lo digo por propia experiencia, queremos el esquema completo, queremos que Dios nos diga en este día a las 10 de la mañana esto, a las 11 esto, No, Dios no trabaja así en su multiforme sabiduría. Él te da el primer paso, no el segundo. ¿Por qué? Porque cuando obedeces el primer paso, viene el segundo. ¿Sabe por qué? En la sabiduría de Dios nos lleva a depender de Él. La dependencia del Espíritu es salud, es bendición, es
prosperidad, porque nunca nos va a guiar al error, siempre nos va a guiar a la verdad, a la bendición. Entonces, aquí, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En la universidad me preguntaron, ¿cuál es uno de los principios que a usted le agrada, que a usted le toca? Todos dijeron muchas cosas. Y yo pensé y dije, la fidelidad. A mí me gusta. O sea, yo le agradezco a Dios por su fidelidad. Dios es fiel, amados. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por eso es que no hemos sido consumidos. Porque Él es fiel. A mí me agrada la fidelidad. Pero ¿cómo voy a responder a esa fidelidad? Conforme a su voluntad. Y estamos viendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que se requiere para los administradores. Fíjese que no dice que sean peritos, ¿o sí? No dicen que se conozcan todas las cosas, que sepan todas las respuestas. No. Que sean fieles, fieles a su voz. Cuando Dios te mande algo, aquí estoy, Señor, no me parece para nada, pero si vos lo decís, voy a obedecerte. Ahí viene el segundo paso. Felipe estaba en un gran avivamiento en Jerusalén. Miles se convertían, milagros tremendos. Y le habló Dios y le dijo, ve al desierto de Gaza. Desierto, no hay nadie. Y Felipe pudo decir, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Me sacás de un gran avivamiento para llevarme a un desierto. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Y así el Señor nos corrige. Sin vos o con vos esto funciona porque soy yo el que lo hago. Eso es humildad, amado. Y obediencia. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció y fue. Y sabe que cuando estaba en el desierto, el segundo paso, acércate a ese carro. Y cuando se acercó, oyó que un etíope, eunuco, funcionario de la reina de Candace, un alto funcionario de Etiopía, estaba leyendo a Isaías. Y la gran pregunta, que para mí fue muy relevante, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Entonces, amados, ¿qué es lo que te lleva a la fidelidad? En primer lugar, a ser una persona fiel. En primer lugar, la fe, creerle a Dios. Que si Dios ha dicho algo de ti, así es. Pero primero es la fe de creer que si Él nos llamó, Él nos capacita, Él nos fortalece para hacerlo. Entonces, qué importante es la fe. Pero la fe no va sola. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es la obra de la fe? La obediencia. Ese binomio es muy importante y eso nos va a llevar a ser personas fieles a Dios. Pero ¿sabe qué también? Sabias. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Lo que venimos machacando aquí hace el temor de Dios. Principio de la sabiduría. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Una persona integrada internamente, que la podemos llamar una persona madura. Muchos asocian la madurez con la mayoría de edad, con la edad. Ah, ese es maduro porque tiene más de 50. Mentira. Job, en el libro de Job lo habla. Eliú se molestó con unos que tenían canas, unos que mayores, y les dijo, pensé que las canas hablarían,
Pero me he dado cuenta que no es así. ¿Saben qué? Pueden haber personas, adultos mayores, muy mayores, y no son responsables, no son maduros. Como pueden haber jóvenes responsables, muy maduros. Pero eso es lo que las masas populares creen. Y también hay mitos que las personas creen. Por ejemplo, que la gente madura es invulnerable. Imagínense. Cuando nosotros podemos entender, más bien la madurez, más bien es entender que somos débiles. Sócrates decía, solo sé que nada sé. Porque la gente piensa que la gente madura lo sabe todo, tiene todas las respuestas. No es así. La gente es madura porque reconoce su debilidad. Y al reconocer su debilidad, va a reconocer su necesidad de conocer a Dios, de depender de Dios. Fíjese que, por ejemplo, las propagandas en los cines, película no apta para menores de edad, apta para mayores de edad. Como si lo pornográfico, el bien o el mal estuviera solamente para cuidarlos a los niños. La gente madura sabe que todas esas cosas afectan a su mente, a sus emociones, son un alimento que permea la mente. Y por eso es que vemos tantas violaciones, tanta gente pervertida. Eso es inmadurez, no ponerle límite a sus mentes, a sus pasiones y a sus emociones. El segundo mito es, piensan que los maduros son infalibles, que nunca fallan. Y no es verdad, porque usted y yo sabemos que sí fallamos. El que diga que no falla, que levante la mano. Es verdad, fallamos, somos débiles, fallamos, pero ¿qué es lo que necesitamos? Poder entender que esas fallas responden a el gobierno que le demos a la naturaleza antigua. Porque si permitimos que Cristo nos gobierne, vamos a experimentar cambios, vamos a experimentar transformaciones en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque esos principios o esos valores externos con cuales se los regula a los niños tenemos que regularlos. No, cuando alguien es niño, no haga, no diga, no haga, no diga, no, tenemos que sacarlo de la televisión porque ellos no tienen medida del tiempo. Tenemos que sacarlos de los juegos en línea porque no tienen esa percepción del tiempo. Hablando de los niños que van a ser ayudados, enseñados por sus padres. Pero si lo trasladamos eso a la gente mayor de edad, ¿qué estamos teniendo? Los maduros, amados, no son regulados. Nadie les tiene que estar reprochando. No hagas, no digas, no esto, no lo otro. ¿Saben qué? Ellos son ley para sí mismos. Ellos son regulados por la voz, por el poder, por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el otro mito es la inflexibilidad, ser inflexible. La gente cree que la gente madura
tiene que ser muy seria, tiene que ser muy implacible, una seriedad y una rigidez perpetua, que nada lo sacas. No, al contrario, la gente madura tiene una armonía interna, es alegre, se alegra, se goza, levanta el ánimo de las demás personas, puede reírse, puede bailar, puede disfrutar el gozo de la vida que Dios nos dio, la alegría, el gozo del Espíritu. Entonces, la importancia de entender la obra de la cruz nos va a hacer personas alegres, felices, gozosas, porque lo que se nos entregó no es cualquier cosa. Es una vida completa, poderosísima. Dice que el carácter de esta vida es indestructible. Y no está hablando de la muerte física. Está hablando que nadie, ninguna palabra de descalificación, ninguna palabra que alguien con mucha autoridad te habló o te dijo, puede anularte o cancelar tu vida. Entonces, la madurez la podemos ver como una armonía, como alguien integrado interiormente. ¿Cuántas veces vemos personas disfuncionales internamente, fragmentadas internamente? Y es ahí que la gracia y el amor de Dios viene para alumbrarnos, para mostrar el desorden y traer el orden de su amor. En el 2012 me habló, mientras yo oraba, acerca del nuevo orden del Espíritu. Y el Señor comenzó a ordenar muchas cosas. Y la gente que no se alineó a ese orden, hoy no está acá. ¿Por qué? Porque es una decisión. Decidieron. Entonces, qué importante es poder entender el amor de Dios, porque lo que administramos son los misterios de Dios. Colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está diciendo Pablo a la gente que ministraba. Y cuando Pablo ministraba a las personas, él no ministraba a personas de la vieja creación. Él daba por sentado y por la fe que estaba ministrando a personas de la nueva creación, a personas que habían nacido de nuevo, a personas que habían sido trasladadas del reino, de la potestad de las tinieblas, al reino de la luz, que estaban en luz. Y por eso es que podía hablarles claramente. Y dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Amados, los que somos llamados a ministrar la palabra, padecemos. Es verdad. El servicio, el servir al Señor va a tratar con nuestras vidas, va a trabajar con nuestras vidas. Porque en ese servicio lo que hablamos a veces es criticado o es rechazado o no es bien recibido. Y hay conjeturas acerca. Pero esa es la madurez y la humildad. De someternos, bendecir, perdonar y seguir adelante. ¿Sabe cómo? Siendo fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Mucha gente que no conoce la palabra, que no conoce la verdad, va a tener otro concepto de lo que es esto. Eso es la madurez, que uno quiere insistir, pero cuando ve que se calla, bendice a la persona y sigue orando por la persona y sigue amando a la persona. Entonces, del cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amados, la iglesia no está para entretener a nadie, no está para decirle lo que a la gente le gusta oír. ¿Sabe por qué? Porque cuando escuchamos cumplidamente lo que Dios quiere, va a traer descanso a nuestras vidas. Y si ponemos por obra, mayor aún.
va a traer un ambiente en los hogares, en las casas, de salud, una salud integral. Pero ahora ha sido manifestada, dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cuál es el misterio? Es Cristo en nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, primero, Pablo, ¿qué hacía? Anunciaba la verdad. Pero lo segundo, a los que les anunciaba, ¿qué hacía? Les amonestaba. ¿Y qué es la amonestación? La amonestación es el amor de Dios para volvernos a Él. Si hemos tropezado, si hemos ido para otro lado que no es Cristo, volvernos a Cristo. Eso es amor, amados. Si alguien te está sobando el lomo y ve que te estás hundiendo, no te ama. Pero si alguien te ama, te va a hablar con amor y respeto y honra, pero la verdad. Porque la verdad es lo único que hace libre y la verdad es Cristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre ¿en qué? En toda sabiduría. Amados, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Un hombre sabio es un hombre que respeta, que honra, que complace el corazón de Dios. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es perfección en la Biblia? Impecabilidad, madurez. Nosotros en el proceso, porque tenemos que ser realistas, en el proceso fallamos. Es la verdad. Por eso es que esos mitos no son reales. Pero ¿cuál es la clave de la gente madura? Que reconoce que necesita de Dios. Esos son los bienaventurados, los más que felices, los pobres en espíritu, que conocen su necesidad de Él y que sabe que separados de Él nada pueden hacer, porque Jesús mismo lo dijo. Este tema, tengo 5 puntos. Como se está haciendo la hora de terminar, voy a hablar un poquito más y vamos a continuarlo el próximo domingo. Pero no falten, es muy importante poder entender a dónde Dios nos quiere llevar. Cuando le permitimos el gobierno de Cristo en nuestras vidas, vamos a resultar en personas sabias y en personas maduras, equilibradas, porque la madurez tiene que ver con equilibrio. Y nosotros podemos ver esto en el libro de Eclesiastés, el libro que habla sobre toda la vida de Salomón en su desvarío, pero también cuando volvió en sí. Entonces, hay un equilibrio en las personas maduras para medir sus tiempos, porque también quiero hablar sobre fieles en la administración del tiempo. Por favor, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Si nos damos cuenta, hay un contraste. La gente sabia, la gente madura, tiene un equilibrio al operar en sus tiempos. Va a entender, no se va a afligir de tal manera. ¿Cuánta gente en problemas, en situaciones, hasta se quitan la vida?
porque no entendieron el contraste de los tiempos. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar es lamentar, esos lamentos. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. A veces queremos obligar, queremos forzar, obligar a reír en el tiempo que es para llorar, o a llorar en el tiempo que es para reír. Es el Señor mismo que bendice nuestras vidas y nuestros tiempos. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. La gente madura espera para hablar, espera el tiempo para hablar. No habla de acuerdo a sus emociones, ¿o sabe qué? O porque alguien le diga. Porque después los mismos que te dicen se arrepienten y ya. Por eso debemos depender del Espíritu y entender los tiempos. Cuando sea tiempo de callar, aunque le urja su alma por hablar, por decir, quédese callado. Qué bueno es la palabra a su tiempo, dice Proverbios. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Aquí se puede malinterpretar esto. Entonces tengo derecho de aborrecer al que me hace daño. No, tiempo de amar lo de Dios, de amar la palabra, de amar a Cristo, de obedecerle a Él, y tiempo de aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Lo que nos separa de Él. ¿Qué aborrece Dios? La división, las peleas, las contiendas. Tiempo de guerra y tiempo de paz. La importancia de entender los tiempos de Dios, de tener esa armonía interna, de estar integrados interiormente. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos de madurez es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía una identidad segura, firme. Él sabía quién era y cuál era su propósito. Él sabía quién era y para qué estaba aquí. Y nosotros lo podemos ver esto en Juan 13. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice que se quitó su manto, se puso una toalla y comenzó a servir, a lavar los pies de los discípulos. Pero el punto es, Él sabía, su identidad sabía quién era y para qué estaba aquí. Cuando Él llegó a la tierra, dice la palabra en Hebreos 10, no lo puse por tiempo, dice, me preparaste cuerpo y he venido para hacer tu voluntad. La gente madura sabe quién es en Cristo y sabe cuál es su propósito para el cual está en la tierra, cuál es su propósito para el cual está en una familia, para el cual es un esposo, padre, para el cual es una esposa, madre, un hermano, a los hijos. Entonces, también era tan fiel el Señor a la voluntad de su Padre, porque Él dijo, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero esa voluntad de Dios se marcó tanto en su corazón que la llevaba con tal fidelidad
que en el momento que le llegó la hora, aun cuando su naturaleza humana estaba angustiada por temor a la separación de su padre, él decidió obedecer a la voluntad de Dios. Y por eso es que los discípulos le dijeron: Maestro, te hemos traído algo de comer, come. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amados, que la voluntad nuestra para vivir en esta tierra sea hacer la voluntad del Padre, sea hacer la voluntad de Él. Para eso estamos aquí, siendo fieles administradores de los misterios de Dios. Y también un puntito más voy a tocar porque sé que es importante para las familias. Fieles administradores de los recursos que Dios nos entregó. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha entregado? Recursos humanos, nuestra casa, nuestra familia, esposos, esposas, hijos, amigos, amistades, hermanos en la fe, son los recursos que Dios nos ha entregado. Pero, ¿cómo es que cuidamos estos recursos? Vamos a ver. A mí me ha entregado el Señor recursos humanos. Son ustedes. Hay aquí muchas gracias ministeriales para servir al Señor. ¿Cómo los estoy cuidando? Vamos a ver, el cuidar tiene también que ver con alimento. Así como Jesús, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 24, 43 al 47 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría. Qué importante es velar. Velar en oración por los hijos, las esposas por sus esposos y los esposos por sus esposas. Velaría y no dejaría minar su casa. ¿Usted ha visto en las películas los campos minados? Son un peligro inminente. Usted se equivoca, pisa un campo minado y ahí explotó y estalló. Si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón a su casa, velaría y no dejaría minar su casa. Pero hace tiempo hablé que en muchos hogares el ladrón ya entró. El ladrón entró. Cuando no administramos el tiempo para nuestros hijos en los horarios de la televisión, de los dispositivos, para que estén en juegos, en línea, el ladrón entró. Y está ministrando, está proveyendo un alimento a sus mentes. Por eso es que vemos ahora una juventud tan violenta. Vemos en Estados Unidos que cada vez son más los jóvenes que matan a sus compañeros. ¿Por qué? Los padres no velaron y dejaron minar su casa para tener tiempo en otras cosas que no son importantes. Lo más importante es sembrar en nuestros hijos la palabra de Dios, la verdad, y que puedan ver con nuestro propio ejemplo. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Muchos están diciendo, esto que está aconteciendo ya viene. No lo sabemos, nadie sabe la hora ni el día de la venida del Señor. Pero sí deberíamos estar preparados, venga mañana o venga en 100 años, preparados, porque no solamente se trata de pasar como antes en las notas, aunque sea antes creo que era 3.6, ya pasabas. No, sino estar preparados, sea que venga cuando venga, vivir una vida en descanso, en paz, en gozo.
Eso nos hace bien a nosotros mismos y a nuestras casas, a nuestras familias. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente? Estamos hablando de fidelidad, de madurez. La gente madura es prudente. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Amados, hablaba con una persona hoy temprano en la mañana y le decía, qué importante es entender lo que es dar el alimento a tiempo. No es a las 12 del día. Eso es relativo, puede ser a la 1 o antes. El alimento a tiempo tiene que ver con qué estás escuchando de Dios para ministrar a tu casa, a tu familia. ¿Qué es lo que Dios quiere que les hables a tus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere que le hables a tu esposa o a tu esposo? Pero también con los pastores de las congregaciones. A veces están remitidos a una palabra que alguien les dijo y no están oyendo la voz de Dios para la necesidad de la casa, para la necesidad de las familias de la casa que Dios les ha entregado. Necesitamos entender lo que es el alimento a tiempo. Ahorita hay tanta información. Usted busque en el internet y puede encontrar prédicas de todo. ¿Y sabe qué está pasando con eso? Nuestro oído se va cerrando a la voz del Espíritu, porque ya lo tenemos cocinado, ya lo tenemos ahí. Ya no hay necesidad de pasar ese tiempo con Dios. El arte de meditar, el arte de rendirse a Dios y decir, Señor, ¿qué querés que hable? ¿Qué es lo que está necesitando tu iglesia? Dios nos habló cuando estaba en Brasil de que la iglesia estaba necesitando una sanidad integral en las familias. Y hemos sido obedientes a esa voz y estamos orando por las familias. Pero también estamos acompañando con el alimento a tiempo, con la palabra. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bienaventurado significa más que feliz. ¿Y sabe cuál es la mayor felicidad para un padre de familia, para una madre de familia? Sus hijos que estén entendiendo, conociendo, siendo ministrados por el amor de Dios. Y sabemos de la gracia del Señor, aunque eso en este momento no esté sucediendo, pero necesitamos permanecer firmes en la fe y en la oración. Y cuando son niños pequeños, hablarles, ministrarles la verdad, la palabra. Cuando son grandes, sí se puede, porque hay veces que está así la cosa, pero nunca dejar de orar. Y cuando se pueda, esa palabra con gracia, siempre sazonada con sal. Entonces, por favor, el último versículo para terminar, Job 36. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Dios no tiene favoritos y Dios no desestima a nadie. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos le dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Los justos somos los injustos, que hemos sido justificados por la obra de la cruz. Entonces Él dice, por favor vuélvame al 7, no apartará de los justos sus ojos. Esa es la garantía del amor de Dios. Sus ojos están y sus oídos atentos a nuestras situaciones, a nuestro clamor, porque para Él somos justos por la obra de Jesucristo, aunque ni nosotros nos veamos así.
Y por la fe sí necesitamos apropiarnos de lo que Él dijo que somos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. ¿Sabe qué? Que esto se ha cumplido en la cruz, porque dice que Cristo nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Y quién es Jesús? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto se cumplió. Esto es una realidad en nuestro espíritu. Por eso la importancia de que esta realidad sea transmitida a nuestra alma y podamos practicar esta vida que se nos ha entregado. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en cuerda de aflicción. Aquí hay 2 puntos importantes. Grillos son ataduras. Ataduras en el carácter, ataduras en la forma de conducirnos. Habrá alguna cosa que esté atrapando, atando nuestras vidas. El Señor quiere liberarnos, pero también, si estamos en aflicción, el Señor escucha la oración del justo y dice, Él les dará a conocer la obra de ellos. Amados, Dios siempre nos va a mostrar, hijo, en el primer paso que te di, te quedaste, no obedeciste, no hubo lugar para el segundo paso. Vuelve al lugar que te hablé primero, vuelve a lo que te hablé, rinde tu corazón, cree y obedece. Él le dará a conocer la obra de ellos, dónde nos estancamos, dónde nos quedamos, por qué nos quedamos en ese sitio. Dice Hebreos 2, prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta, esto me encantó, despierta además el oído de ellos para la corrección, para el alineamiento, para volvernos a Él. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. La iniquidad es maldad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿Cuál es la espada? La espada de 2 filos es la palabra de Dios. El Señor nos va a llevar a la palabra, a romper con la palabra cualquier atadura, cualquier operación que nos mantenga esclavizados. Porque si no, perecerán sin sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Volvemos a repetir. El temor de Dios. Pero si oyeren y les sirvieren, acabarán sus años en dicha, en bendición. ¿Y sabe qué? Y dice que los va a poner en lugares espaciosos y libres de todo apuro. Ese es el amor de Dios. Cuando alguien nos habla y nos corrige, con humildad aceptemos. Porque lo que viene después es muy glorioso. Se nos abre el entendimiento con claridad para seguir avanzando y no quedarnos perdidos en el camino. Permanecer en el camino llamado Cristo es glorioso.